Y en esta sección que se llama Gente de nuestra tierra, estamos con una manizalita, porque gente de nuestra tierra es de nuestra tierra colombiana, Marjorie Granada Quintero. Ella se encuentra en estos momentos residiendo en Suiza, pero vamos a hablar con ella y con toda esa trayectoria que ha tenido para llegar hasta este país de difícil acceso, sobre todo para los colombianos, pero que está haciendo una loable labor y está dejando también en grande nuestro país. Marjorie, bienvenida. Hablemos un poco acerca de toda la labor social que haces en Suiza, en Ginebra sobre todo, ¿verdad? Gracias, Adriana. Bueno, en Suiza llegué aproximadamente hace 4 años, en octubre. Inicialmente llegué para estudiar, iniciando con una maestría en formación de adultos en la Universidad de Ginebra, y estando allí me encontré con el Ejército de Salvación. Es una institución que está a nivel mundial, que inició como brazo social, una entidad social, pero que ahorita es una iglesia cristiana, evangélica. Yo hago parte de ella, y pues allí se hace una bonita labor, no solamente con la gente que quiere acercarse a Jesucristo, sino también a nivel social. Tiene varias entidades como el Faro, que es una institución donde se reciben inmigrantes que acaban de llegar y que no poseen la lengua, que es francés. Entonces llegan sobre todo inmigrantes de España, de Italia, de muchísimos lugares. Allí, ¿qué se hace? Se distribuye alimento para estas personas, y mi labor en sí, sobre todo, es dictar un curso bíblico que se lleva a cabo los domingos después del culto, y también hago una traducción del culto de inglés a francés o de francés a español, de francés a español, español francés. Son muchos los inmigrantes que llegan allí en busca pues de apoyo. Sí, en Ginebra, como es conocido ahorita, debido a la crisis económica mundial, el país que ha sido menos golpeado es Suiza, y a pesar de que es de difícil acceso, muchas personas han podido penetrar este país, y allí hay muchísima ayuda social. Entonces, bastantes inmigrantes, muchísimos, sobre todo ahorita de España. Vamos a hacer, Marjorie, un recorrido por lo que ha sido tu trayectoria para llegar hasta Suiza. Empecemos por mirar cuántos idiomas hablas. Bueno, pues español, que es mi idioma materno. Empecé hablando inglés, que fue con el idioma con que inicié en Suiza, y pues allí aprendí francés. Entonces son inglés, francés y español. Ajá, bueno, iniciemos con ese trayecto. ¿Tú hace cuánto naciste, digamos, en Manizales? ¿Cuánto hace que naciste y cómo fue esa trayectoria para tú estudiar, para salir adelante? ¿Vienes de una familia humilde? Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, sí, mi familia es humilde, y le doy gracias a Dios por la familia que me dio, porque es justo en los sufrimientos que uno coge tesón y que uno se hace, que uno se hace persona y que conoce la vida y todo eso. Entonces la trayectoria a mí ha sido muy bonita, porque conté con personas muy buenas, mis abuelos, mi madre. Estudié en la Gran Colombia, que en la época no era sino una escuela, no era colegio, ahorita ya es un colegio. Ya en el bachillerato pues empecé a trabajar desde los 16 años, porque mi mamá económicamente no podía pagarme los estudios. Entonces empecé trabajando y estudiando desde que ya estaba en décimo, en el glorioso Liceo León de Grave. Y después de esto, afortunadamente, pasé inmediatamente a la Universidad de Caldas. Allí empecé haciendo una licenciatura en lenguas modernas, y un año antes de terminar mi licenciatura empecé trabajando en el Colegio Americano, y gracias a los 2 años que tuve allí, me sirvieron de experiencia profesional para poder viajar, conseguir una beca con el ICETEX. Allí viajé a Belice, que es una colonia británica. Estuve allí un año, y allí hice se llama perfeccionamiento del idioma inglés. También tuve allí la oportunidad de trabajar en la Universidad de Belice como profesora de español. Fue una experiencia muy bonita.
Y bueno, después de eso, trabajando como profesora aquí en Manizales y luego debido a que era de difícil acceso profesionalmente hablando, porque se necesita demasiada rosca, demasiadas, sí, tener un vínculo que no tenía, presenté el examen a nivel nacional, el que hacen para nombramientos con el gobierno y bueno, gracias a Dios todo pasó bien y empecé trabajando con el gobierno en Armenia. Después de trabajar allí 4 años, me presenté estuve haciendo un poquito el inglés también en el Colombo, un poquito de cursitos de francés, pero pues nada pues muy grande, pero sí estuve entre tanto formándome un poquito y después de eso me presenté a la Universidad de Ginebra. Pero antes de eso también pasaste por Centroamérica, estuviste en Cuba. No, no estuve en Cuba, aunque es uno de mis sueños conocer Cuba, conocer a Fidel. No, a ver, estando en Centroamérica, en Belice, pude conocer Guatemala, El Salvador y México. México es un país precioso, muy muy bonito, uno de los lugares más lindos, para mí pues personalmente se llama Chichén Itzá, es donde están las pirámides. Y donde, ¿Teotihuacán? No, ¿Las pirámides Teotihuacán? no, Chichén Itzá se llaman las pirámides. Y hay un sitio muy bonito donde es un sueño, de verdad que es bonito porque están las ruinas y está el mar, o sea, la combinación ahí es perfecta, ruinas y mar. Allí estuve un mes, bueno, sí, pude estar por la península del Yucatán y bueno, después de eso regresé a Belice para terminar los estudios allá. ¿Y cómo fue ese concurso para llegar a Suiza? Fue un poquito complicado porque primero el acceso a Suiza no es fácil para ningún inmigrante y para un colombiano mucho menos, porque pues todos sabemos que, bueno, tenemos una etiqueta que desafortunadamente nos deja mal, pero bueno, esperemos que esa imagen algún día cambie y que de verdad conozcan las personas colombianas la verdadera imagen de los colombianos y no solamente ese punto negro que nos ha marcado por mucho tiempo. Para el examen allá todo fue por correo. Envié la petición por correo, me matriculé en línea. Es muy difícil esperar la respuesta porque estaba ansiosa, ¿será que sí? ¿Será que no? Tuve que esperar 4 meses y después de 4 meses recibí una respuesta. Bueno, yo pensé que iba a recibir una respuesta y cuando miro el correo que venía de Suiza, eran mis papeles que estaban mojados, o sea, que nunca llegaron a la destinación, a la universidad nunca llegaron. Y entonces, como cristiana, dije, Señor, ¿y ahorita yo qué voy a hacer? Porque es que no solamente es el tiempo que uno gasta, sino el dinero también. Enviar solo los papeles eran 100.000 pesos y no habían llegado, o sea que yo tenía que volverlos a enviar, volver a sacar los documentos originales porque tiene que ser con firmas y sellos del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, eso implicaba gastos, energía, yo estaba un poquito como triste, desmotivada, ya no sabía qué hacer. Y estando en ese tiempo estaba yo trabajando en el CAS, en Armenia, y bueno, yo le dije, Señor, ¿ahora yo qué hago? No sé qué hacer, y yo de verdad que escuché la voz que decía, no te he dicho que si crees todo te es posible. Y entonces yo dije, los voy a volver a mandar. Los mandé y bueno, ya llegó la respuesta, que ya estaba preinscrita y que los requisitos si quería debía pasar un examen de francés, que no hablaba oui, bonjour, monsieur, etc. Lo básico. Las 3 palabras de buenos días, ¿cómo está? Y hasta luego. Ajá. Bueno, entonces listo, sí, qué rico. Ya después de eso el proceso fue presentar estos documentos a la Embajada Suiza de Colombia en Bogotá. Y ya ahí pues es más fácil uno presentarse para pedir un visado porque tiene razones por las cuales ir, o sea, tiene como demostrar que sí va a ir a estudiar. Y ya de ahí pues bueno, ya el deseo de aprender francés, pero no me quedaban sino 4 meses porque una vez que me dijeron que sí, me dieron la visa, yo tenía 2 meses para viajar. Entonces tuve 4 meses para aprender francés, que no es nada, y cuando llegué allá no entendía nada. Y ya la práctica. Es la práctica es el maestro, muy contenta porque avancé rápido, yo creo que también era por la situación, porque cuando estaba allá y perdí el examen, claro, porque
en 4 meses no lo iba a pasar. Cuando perdí el examen me llegó una carta del gobierno de allá donde decía que sí, que me quedaba una segunda oportunidad. Pero antes de eso, el director bueno, no era el director, alguien de la universidad, un ente de la universidad me dijo que me tenía que ir para mi casa y que regresara en la próxima a volver a presentar los exámenes. Le dije, es que yo no vivo aquí en la esquina, yo vivo en Latinoamérica. Me dice, no importa. Bueno, ya todo se solucionó por medio de alguien nos dijo no, que obviamente que no nos podíamos devolver porque yo iba con una amiguita, las dos, fue ella el contacto de hecho, y se llama Liliana, muy querida mi amiga, por medio de ella. Y ya la segunda vez que presenté el examen ya pasé y fue complicado. Aprender un idioma no es tan fácil y mucho menos cuando es la tensión de que si no pasas el examen de francés, ya, o sea, ya no hay razón por la cual estar allá. Pero o sea, es una experiencia que en el momento fue traumática porque era la tensión que tenía que pasar el examen, pero una vez que se pasa, dice, uy, valió la pena, es un poquito duro hacer una maestría en otro lado y mucho más en otro idioma, pero vale la pena porque el nivel es muy bueno, porque no solamente vas a aprender lo que te van a enseñar en la maestría, sino que el plus de eso va a ser tener otro idioma. Entonces, yo estoy muy contenta, estoy muy feliz. Bueno, ahora ya casi a punto de culminar la maestría, pero también han sido los trabajos para adaptarse al cambio, trabajos también que tienes que hacer adicionalmente a lo que estás haciendo, que es el estudio. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, pues lo que yo dije inicialmente es que o sea, la vida dura, entre comillas, porque no es tan dura, forja un espíritu. Sí, entonces como siempre he trabajado, para mí no fue difícil continuar trabajando. Yo pienso que todos los colombianos estamos enseñados a trabajar, o sea que no, el trabajo allá es muy diferente. O sea, aquí es de mucho esfuerzo, de muchas horas de trabajo, allá es menos el trabajo, es mucho mejor remunerado. Y bueno, lo duro era trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero se podía manejar también porque yo inicié trabajando, cuidando, era una dama de compañía, con 2 ancianitos, cuidando 2 viejitos en la noche, estudiando. Inicialmente fue de 5 de la mañana, me tenía que levantar muy temprano para poder estudiar francés. De 5 de la mañana a 8 estudiaba francés en mi casa, de 8 a 12 iba al curso de francés y de 2 hasta que termina mi trabajo iba a otro trabajo que tenía en la tarde. Cuando ya conseguí ese trabajo en la noche, trabajaba en la noche y estudiaba de día. Ajá. Bueno, aclaremos, dama de compañía, pero de 2 personas mayores. Ah, sí. Porque es que aquí en Colombia, dama de compañía, se puede ir para otro lado el término. Bueno, Marjorie, ¿y tú qué recomendación le das a tantos jóvenes que también vienen de familia humilde, casi sin oportunidades, aunque ahora el gobierno colombiano pues habla de mucha inclusión, pero realmente no a todos llega esa inclusión? ¿Qué le recomendarías tú a los jóvenes, a las personas que creen que no hay más allá, que están conformes con una situación, sabiendo que pueden tener la capacidad de lograr mucho más? Yo primero que todo les diría que siempre hay una esperanza. O sea, que cuando uno quiere de verdad, que uno tiene eso en el corazón, que hay un sueño, uno lucha. Que las cosas a veces no están hechas, pero que se pueden hacer si uno lo desea. Y que finalmente el mundo es de los que quieren, de los guerreros, de los que quieren salir adelante. Les recomendaría estudiar inglés, porque es la lengua universal. Y así si quieren salir del país, lo primero que deben hacer es hablar otro idioma. Nunca pienso yo que si yo alguna vez hubiese perdido la esperanza porque mi mamá no podía pagarme el estudio, porque yo digo no, es muy duro, porque sí es muy duro trabajar y estudiar al mismo tiempo, pienso que no hubiese llegado a donde estoy, porque no fue gratuito, pero uno al final ve los frutos. Y eso es lo que, no es lo mismo recibir un título cuando uno lo ha tenido todo, que cuando uno lo ha luchado. Y entonces uno va a decir, ese título sabe gloria. Es algo muy, es muy especial. Finalmente, el trabajo arduo siempre va a tener una recompensa.
Y lo peor que uno puede dejar de hacer es dejar de confiar en uno mismo y de dejar de luchar por sus sueños. Porque el día que eso pasa, ya las esperanzas y el camino de vida, la historia de vida que uno se ha forjado para salir adelante, para ahí. Y no hay nada más triste que vivir sin un sueño y sin una esperanza. Nunca dejar de soñar. Y yo como cristiana, como confío en Dios, siempre puse esto en las manos de Dios. Y bueno, yo le doy gracias a Dios y a las personas que estuvieron ahí conmigo. Porque ahorita yo empiezo, todavía no he terminado mi maestría, pero yo sé que yo voy a recoger los frutos en eso. No solamente económicamente, porque es muy importante, de los títulos no se vive, no solamente económicamente, sino personalmente, lo que yo como persona me he aportado y lo que yo como a otra persona le puedo transmitir, no solamente con mi conocimiento, sino con mi historia de vida. Entonces es no dejar de confiar en ellos y seguir luchando por sus sueños. ¿Y qué sigue después de esta maestría? ¿Qué has pensado hacer o estás viviendo ahí en la medida en que se van dando las cosas? ¿Qué será después con Marjorie? Bueno, ahorita que yo ya estoy casada, mis planes han cambiado un poco. Ya no quiero seguir la vida de estudiante porque yo llevo muchos años estudiando. Quiero ya tener una estabilidad profesional, fundar mi familia y ya vivir otra etapa de mi vida, una etapa de mi vida ya no como estudiante porque como te digo estoy estudiando desde que tengo uso de razón. Ya es compartir lo que tengo con mi familia, con mis personas queridas, con las personas, con el contexto que me vaya a rodear y ver los frutos de eso. ¿Qué añoras o qué falta en Suiza de lo que tenemos acá en Colombia? El calor humano. Sí. En Suiza hay muchas cosas bonitas, muchas cosas que nosotros como colombianos podríamos tener y quisiéramos si tuviéramos un pensamiento cívico y humano. Digamos que ellos tienen, o sea, hablando moralmente, ellos son personas puntuales, son personas honestas, son personas respetuosas, o sea, ese lado es admirable, pero son personas un poco frías y eso no tiene valor y eso es lo que uno encuentra acá. Nosotros como colombianos tenemos el contexto, tenemos todo, pero no sabemos trabajar en equipo y a veces lo que yo gane, no importa si le tengo que mentir al otro, pasar por encima del otro. Entonces, ¿qué le hace falta a Suiza? El calor humano que tenemos nosotros aquí. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Aprender un poquito de esos valores que a veces estamos perdiendo. Bueno, Marjorie, muchas gracias pues entonces por concedernos esta entrevista para Palmi TV o Colombia, noticias de Colombia para el mundo entero, y pues le auguramos muchos más éxitos en Suiza y pues donde quiera que esté, porque esto va mucho más allá, me imagino. Muchas gracias. A ti, Adriana, muchas gracias por la invitación y adelante con ese programa.